yo creo que ya puedes hablar, ya tienes audio, Pablo. Sí, creo que ya tengo audio, gracias a Dios. Sí. Estaba preocupado por esa conexión. No ¿Cómo sé si me estás? escuchaste, chévere, gracias a Dios. No sé si escuchaste lo que te dije. No, hasta ahorita, primeras palabras Ok, que te escucho. ok, bueno, les vuelvo a saludarte, feliz día. Y luego lo que Gracias. decía es que sería muy interesante si podemos darle 5 minutos a tus compañeros a ver si es posible que se conecten. No sé si Claro, tendrán servicio eléctrico porque el Táchira está bastante complicado con ese tema. Sin embargo, aun cuando ellos no han tenido participación en la plataforma, lo cual era electivo, espero que hayan pues logrado parte de su producción y me gustaría que escucharan tu exposición porque tu producto, tu tema es sumamente pertinente e interesante y decía que además del curso, del contenido del curso, a propósito de que ayer celebrábamos el Día de la Tierra y de correcto. alguna manera pues es el reclamo que tu intención investigativa hace, así que si te parece les damos 5 minutos. Claro, claro, no hay ningún inconveniente, nos faltaba más. Ok, Vamos a esperar a los ok. compañeros. Precisamente estaba Ah, hablando con mi hermana ahorita por teléfono, por el WhatsApp, que está en Tucapé, ahí antes de San Cristóbal. sí. Entonces, y nada, no podía comunicarme y se le estaba en ese momento quedándose sin energía eléctrica a mi hermana. Entonces me imagino que algún compañero estará en las mismas condiciones. Sí, Pero no sé si has visto imágenes de cómo emergió Potosí, el pueblo que está sumergido debajo de la represa Orivante, tanto así que la gente pudo visitar la iglesia caminando, ¿no? O sea que sí, imagínate el nivel de sequía que tiene y por supuesto la afección que eso conlleva en lo que es el suministro eléctrico, por lo menos en el occidente. Yo afortunadamente claro. y hasta mañana voy a estar aquí en el centro, por eso no quería dejar de reunirme hoy con ustedes porque ya de mañana en adelante pues no sé, no podré asegurar participar en una actividad sincrónica visto pues que son sumamente severos las horas de racionamiento que hay en La Grita, que es el pueblo donde yo vivo. Ya, ¿Conoce La apenas del Grita? Táchira. La Grita en el Táchira, Claro, la de tierra del allí, Santo Cristo. de Santo Cristo de la Grita y el Hotel Montaña. El Hotel Sí, Montaña, señor. no sé si exista el Hotel Montaña, pero con mi papá y mi mamá me llevaban de niño. Cuando tenía 8 o 9 años, me decían, vamos para que montes a caballo allá en el Hotel Montaña, a jugar, y te hacían el recorrido, íbamos a un restaurante ya que era famoso ahí, ¿cómo se llamaba? Guaramito, creo que se llamaba, Ah, sí, y sí. Chévere. algo era muy popular cerca del Liceo Militar Jáuregui. Ujú. Y El Portón también había otro que hacían Sí. unas como asados, algo así. Ajá, apoyos en Y aquella perfecto. época. Sí. En mi mente está muy claro la imagen de la grita, cuántas llegadas de la Vuelta al Táchira me iba cuando éramos felices y no lo sabíamos. Sí, señor. Íbamos pasaba por la quinta, cuando yo llegaba, yo siempre me paraba en la quinta, porque a mí me parecía que era donde se definía la llegada de esa etapa de la Vuelta al Táchira. Me gusta mucho el ciclismo, entonces me iba con un primo, nos ubicábamos ahí en la quinta, luego que terminaba nos íbamos a comer en la grita, y una vez hicimos la travesía por todo el páramo, la parte para llegar creo que salimos a Michelena, desde la Sí. grita, una conexión Ajá. bellísima allí, pues, encantadora, ¿no? Cuando uno hacía turismo regional. Sí, señor. Ahora nada, ahora Sí. no quiero imaginar el costo solo en gasolina de Ujú. esa travesía, solo el costo de combustible. Sí. Terrible. No, Y y lo eso del sin agua, contar claro, sin contar con el riesgo de lo que implica el daño que puede sufrir tu vehículo porque la vialidad realmente está sumamente deteriorada. Bueno, como todo el país, realmente es muy lamentable. Porque sí existen las estructuras de las que tú hablas y que aún recuerdas.
el hotel de montaña, que es patrimonio arquitectónico del Táchira, una estructura tan maravillosa, sin embargo, sus instalaciones internas en franco deterioro, todo lo que tenía el hotel para servir al turista, todo lo que era equipamiento saqueado. Realmente es muy triste lo que nos está Qué tocando, pena. pues, La vivir verdad, en este una pena. país. Sí, sí. Una El pena. Una Portón y pena porque el, el Portón y el Guaramito son de los comercios que todavía patalean, como decimos aquí en Venezuela. Aun cuando en la grita hay cierto movimiento económico que pareciera mostrar que hay cierta estabilidad, realmente, bueno, hay una marcada, hay dos tendencias muy marcadas, dos situaciones muy marcadas en la población. Hay un grupo de comerciantes que, bueno, que, que sí movilizan bastante dinero y otro grupo muy deprimido, sobre todo considerando que la Grita ha sido, así como fue Mérida en su época de pueblo, un pueblo de estudiantes, ¿no? Donde las universidades de alguna manera motorizaban y las escuelas la economía municipal, pero bueno, bien sabes cuál es la situación de los docentes, no solamente a nivel universitario, sino también a nivel de educación básica y de bachillerato, bueno, que realmente han abandonado las aulas porque es imposible más allá de la vocación, o sea, buscar los medios de sobrevivencia, pues hacen muy complicado al docente permanecer. Entonces, bueno, esa es la sí, realidad que nos y está tocando vivir. el liceo militar, mi suegro, él se vino de Venezuela, mi suegro, él es de San Cristóbal, ¿no? Donde está la panadería Táchira, la Concordia. Él es de la Concordia, pero de niño siempre estudió él es de la primera generación de graduados del Jauregui, y entonces siempre nos cuenta cómo era, cuando uno llegaba ahí a la Grita y veía el avioncito aquel que siempre estaba en el patio, todas aquellas cosas. No, la Grita es un referente importante, porque independientemente de todo, como te comenté, por ejemplo, nací en San Cristóbal, pero mi crianza fue en Colón del Táchira. Entonces, claro, Colón, La Grita, Seboruco, La Fría, todos esos, aunque a mí La Fría y Coloncito así casi no me gustan, por el Sí. calor, parece terrible, el clima allí es complicado, no sé cómo estará la Fría ahí, eso estará horrible. Porque Ujú. la Grita siempre destacó, allá está la prima Zulay, Marizulay, mi compañero de fútbol, por ejemplo, era el profe Luis Duque, el sacerdote, no sé si le Ajá, conoce a Luis. claro, sí, sí. Excelente persona, Luisito. Cuando estaba yo en la Católica, él estaba estudiando ética en Vaticano, en Ujú. Italia, estaba él allá en esa zona y trabajó en aquel momento una vez que estaba redactándole él se sentía orgulloso porque le tocó escribirle un discurso al Papa en una oportunidad, o sea, no cualquier cosa. Y Luisito, fanático del fútbol, igual que yo, cuenta chirense, siempre éramos buenos compañeros de clase hasta que le tocó darme clases. Resulta que le tocó darme deontología jurídica en la Católica y me dice Luis, bueno, el fútbol y los amigos se quedan de la puerta. Ya después que estás en clase, tiempos aquellos cuando estaba la nena Mora, estaban todos aquellos que eran Luisito, todos en la Católica, y bueno, eran otros tiempos, de verdad que yo añoro mucho la universidad, aquellos tiempos con mis compañeros, ¿no? Creo que de la Grita, creo que los Duque también, creo que Nicolás también es de esa zona, Nicolás Duque, todos ellos son también de Ujú. esa zona de montaña. Sí, 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 y han salido personas ilustres, ¿no? Bastantes cómo no. en la cultura, en la música, se destaca mucho, siempre se destacó la Grita. Lo único que no me gustó de la Grita, te voy a hacer reír, lo único que no me gustó fue un día que fui a jugar fútbol precisamente y no entendía la cancha. Resulta que la cancha no era recta, no sé si le conociste, sino que había una parte que la portería había que cruzar, era Ajá. una cosa inédita, nunca había visto yo algo así. Estaba con mi compañero Greco, el profesor Otto Greco, el que estaba siempre en la Católica, de los fundadores del Deportivo Táchira, Ajá. y fuimos a la Grita. Nunca se me olvidarán esos viajes.
Bueno, ¿Te eso acuerdas fue que un aporte de la grita a la cultura deportiva. sí, quien jugaba en la grita podía jugar en cualquier lado? Así era, así, así era, así era, ¿no? Y la altura pegaba. Fíjate que uno Sí. estaba en Colón, en la fría, y subía nada más a la grita y aquella famosa pálida, uno estaba jugando y mareado el pobre muchacho, pero chévere, chévere, A pesar buenísimo, yo que no es nunca mucha olvidé. la altitud, la grita no alcanza 1500 metros, o sea, no es mucho la ciudad, Claro, 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 pero claro, claro. Pero, siempre pega. y las curvas, por ejemplo, lo que Sí. pasa es y la parte, por supuesto, religiosa, el ir al día del Santo Cristo de la Grita, pues una devoción, ¿no? Igual que la Virgen de Táriba. Yo recuerdo, lo que pasa es que mi mamá siempre en Semana Santa de niño nos llevaba a Pamplona. Cuando íbamos los venezolanos a Colombia y nos adoraban. Y entonces íbamos a Pamplona, íbamos al Hotel Cariongo, por ejemplo, y se hacían las procesiones en vivo en la noche con bandas de los colegios. Qué bonito era ese tiempo, ¿no? Uno Sí. vivió, gracias a Dios, pero vivirlo en el momento fue disfrutarlo. Contrastarlo con la realidad es sufrir, es generar ansiedad, depresión a veces. Y por eso tienes que aislar, ¿no? Recordarlo para bien, pero cuando contrastas, te da algo, ¿no? Y bueno, vamos a enlazar ese comentario que hace precisamente con el curso, ¿no? Porque parte de lo que me resulta interesante de estos contenidos que hemos venido manejando es precisamente que generan cierta esperanza, porque abordar el tema de los derechos fundamentales desde la perspectiva internacional y que se nos abra una ventana de ilusión de que en efecto va a haber justicia para Venezuela, que va a haber justicia para los venezolanos, que se va a reconocer la violación flagrante que existe en contra de nuestros derechos fundamentales y que eso pues tenga sus frutos en un corto o mediano plazo, realmente todavía nos mantiene aquí trabajando y luchando por contribuir en que ese nuevo escenario sea muy próximo y todos ustedes que por razones que entendemos perfectamente necesitaron buscar otro horizonte, puedan regresar a fortalecer la construcción que debemos hacer entre todos o bien desde donde estén ubicados con todo el amor que sé que así será, pues lograr en participar junto con nosotros desde aquí en la reconstrucción del país. Y creo que, bueno, Así tus es. compañeros posiblemente están sin energía eléctrica, entonces vamos a, Pablo, muy amena la conversa, pero vamos a tratar de relacionarla con Claro, el objetivo de hoy, porque bueno, yo pienso que tu producción, como te hice algunos breves comentarios, es maravillosa, tu tema es gracias. fascinante, creo que enlazaste de una manera muy asertiva los puntos fundamentales de los contenidos de este curso para alcanzar, por supuesto, un eslabón más en tu camino hacia tu grado doctoral. Quiero decirte que agradezco muchísimo la oportunidad que me diste de leerte, porque realmente eres un hombre con una experiencia maravillosa y con una visión encantadora, que me has sido una gran oportunidad de aprendizaje. Tu experiencia ha sido muy valiosa para mí. Digo que pensaba esta mañana, dije, bueno, cuando hablé con Pablo, creo que merece un justo reconocimiento el que yo le diga que muchas veces nos encontramos en escenarios donde los roles, bueno, están definidos de alguna manera porque eso debe ser así, pero que uno debe reconocer cuánto aprende de quienes ocupan el rol, en este caso de doctorando, cuán significativo fue para mí compartir contigo este tiempo. Espero que haya sido para ti una oportunidad para fortalecer ese trabajo de investigación que venías haciendo, el poder abordar los contenidos del curso, porque precisamente ese es el camino del doctorando y creo que tú lo sobrepasas, que tu experiencia en investigación realmente ha sido importante para mí
y agradecerte, pues, nomás haberme permitido leer esa producción y pues nada, no tengo otra cosa de verdad que decirte que gracias. Igual, igual, sí, doctora. No, a ver, con mucha humildad, como somos nosotros, la sencillez, la humildad, ser personas primero, pues es reconocer que la educación de ahora y sobre todo esta tecnoformación, como dice Javier todo el tiempo, el doctor Xavier Méndez y Sí, la doctora Dani gran Soler, amigo. yo creo que está tan bien hecho el programa, el, con la ruta, que desde lo que hablé con Juditas, lo que hablé con la profesora Juditas Torrealba, con el profesor Lidimo Chacón, con el profesor Cervelio Morillo, que me orientó en ese sujeto epistémico. Fíjate, eso no es una producción sola, tal vez la experiencia en el área, pero cada reunión sincrónica con nuestros compañeros, así como tú dices, es una contribución colaborativa entre todos. Todos vamos fortaleciendo. Yo agradezco mucho y me dicen, sí, pero muy bien, el sujeto de derechos es la naturaleza, pero realmente hacer la propuesta, elevar la propuesta al contexto internacional, tiene piso, tiene suficiencia, tiene bases desde el Ecuador mismo. Realmente desde que en el Ecuador se hizo esta nueva concepción de la naturaleza como sujetos, ¿ha valido la pena? O sea, ¿se puede exportar la idea desde el Ecuador para que en Filipinas, en Canadá, en Japón entiendan? ¿O todavía no? Fíjate que eso fue un aporte que me hicieron y le tomé con mucha humildad, porque yo creo que cuando uno acepta las observaciones, el producto crece. Entonces, Sí. claro, me generó un reto. Ya vas a ver que incluso borré esta mañana el que te cargué ayer. Ajá. Y antes de la clase empecé a pensar con esto que me decía un compañero del observatorio, y creo que acertó. Creo que tenía esa debilidad de cómo yo quiero que copien. Imagínate tú el modelo del siglo XXI de Venezuela en otro lado, cuando yo elevo una propuesta de naturaleza de sujeto de derechos, si aquí mismo en el Ecuador no ha tenido pegada. No sé si me entiendes la idea. Entonces, Sí. claro, esto me llevó a reflexionar y sobre todo en las conclusiones que le agregué, porque sí vi que la revista, primero el reto de adaptar a la norma de la revista. Allí también, eso era lo primero, ¿no? Mm. Una de las cosas era identificarse, todo investigador tiene que reconocer primero que todo las reglas de la revista, si es Scopus, si es Q1, Q2, Q3. Fíjate que tengo unos artículos que están en Q1 y tengo un año y todavía los pares no me dicen y me tienen nervioso y así, ¿no? Como hay otras que envías y en 2 meses ya está publicada. Entonces, bueno, entonces estas observaciones son muy pertinentes, sobre todo esa, y me tocó ir a una fuente distinta y tiene que ver mucho con nuestra asignatura, que es el constitucionalismo pero interno. Recuerda que tenemos constitucional Ajá. interno e internacional, como tú nos Internacional. decías en la primera vez, en el primer encuentro. Claro, y entonces la Corte Constitucional ha generado jurisprudencia vinculante muy importante que ha desarrollado y yo no le había considerado. Con esa observación que me dice, demuestra en la propuesta que ha funcionado en el interno para que sea aceptada en esta. Y un segundo reto que dejo para una futura investigación, porque de una investigación sabemos todos nosotros que surgen nuevas investigaciones. Y es en caso de que la propuesta sea aceptada a nivel internacional, la cláusula de respeto de los derechos en materia contractual internacional, en todas las relaciones sea reconocida, viene una pregunta. ¿Cuál es la instancia que va a dirimir, que va a resolver en caso de que se incumpla esa cláusula de respeto de derechos de la naturaleza? ¿Dónde está esa corte? ¿Cuál será? ¿Ya existirá? ¿Tendremos que crear algo? Entonces, creo que esto queda como una saga, sería la versión 2 o tal vez en el trabajo de grado, Ajá. porque sí me gustaría, ojalá, que cuando esté con Pascual, y Pascual que me está guiando le diga, Pascual,
con el profe Cervellón empecé el tema del sujeto epistémico, pero fíjate que luego con la doctora Marjorie le relacionamos desde lo constitucional interno a lo internacional y por supuesto vendrán otras asignaturas que le van a nutrir, que le van a seguir aportando y tal vez tu intención, yo la veo metodológicamente excelente. ¿Por qué? Porque cuando construyes la idea, la desarrollas en el artículo y del artículo le vas elevando calidad al trabajo de grado, se te facilita el camino. Así es. Creo que esa fue tu intención Así es. y yo le vi clarito el camino. Así que eso te puedo decir. Limitantes. Fíjate que cuando empecé tenía tiempo, bastante tiempito y por eso le dediqué. Pero el 5 de abril comenzamos clase presencial aquí en la universidad y no te imaginas, son 12 horas. Aquí eso de que son 8 horas de trabajo, son las 7, llegan a las 8. Yo a veces llegaba a mi casa cansado y le decía, tengo que escribir algo del artículo porque el sábado me toca un avance, el miércoles el otro avance, el sábado voy a hablar con la profesora, con la doctora, tengo que preparar. Entonces el nivel de responsabilidad va acompañando el querer, ¿no? Yo siempre digo que querer es poder. Y bueno, a Dios gracias, está saliendo el producto. Gracias al contrario, por la oportunidad de, de ser guía en este camino, porque tal vez hacer una exposición, tal vez mandar un ensayo, tal vez no hubiese tenido la contundencia que tiene este producto, gracias a que, ojo, me llama la atención y cuando yo soy tutor aquí de las maestrías o de grado, que igual como dijiste tú hoy, siempre hago ese mismo ejercicio. Creo que nos caracteriza a nosotros las personas que estamos allí, hacer esto de decir, cada vez que estoy en un trabajo de grado aprendo algo. Y el chico, bien sea en expresión, cuando defiende, se pone nervioso. Ayer tuve 2 defensas, era jurado y, a ver, te voy a hacer un comentario un poco extraño. Tal vez no me sentí relacionado con un compañero de tribunal porque estaba tomando una postura bien complicada con el estudiante, en vez de motivar, de hacer correcciones, las observaciones, era un ataque terrible, era la Santa Inquisición, y no sé, se me salió la capa de superhéroe y dije voy a ayudar al chico y le empecé a dar pistas para que surgiera. Yo creo que por eso Javier no se equivocó con el IESI y con su tecnoformación, porque si bien es andragógica desde el punto de vista que tú nos marcaste una guía, yo recuerdo el primer día que nos fuiste dando paso a paso, esto, y desde allí uno debe construir, pues, y apuntar a la dirección de lo que va a ser su trabajo. Así que con esto, si vamos un poquito más al contenido, y me permite 5 minutos nada más, Claro. en cuanto al contenido, si ves que la estructura tiene una relación, primero identificando clásicamente a los sujetos, ¿no? Entonces uno dice, ¿quiénes eran los sujetos de una relación? Tendría que remontarme yo cuando mis profesores me hablaban de esto de los sujetos procesales, tanto en civil, eh, tantos profes que nos indicaban. Y sin embargo, desde la progresividad de los derechos, sobre todo los derechos fundamentales, el utilizar los enfoques. Fíjate que cuando uno habla de dignidad humana, pues pareciese ser un poquito antropocéntrica y allí la dignidad humana queda para el ser humano, ¿no? Eso todo es el ser humano, el hombre, la mujer y la naturaleza separada totalmente. Entonces, cuando te voy a reconfesar, Marjorie, que estos 5 años de conocer las tradiciones ancestrales de los pueblos, nacionalidades como los quichua, los chuar, aquí en el Ecuador, y que estudiantes que yo tengo sean quichua, y que yo vea que abrazan un árbol, que yo veo que cada vez que van a tomar un fruto hacen un ritual de gracia, y que le ven a la naturaleza como un sujeto sin que esté incluso constitucionalizado, sino su convivencia natural es ver a la naturaleza como un sujeto, al yacu, que es el agua, al inti, que es el sol, a todo lo, porque me ha tocado que aprender hasta quichua acá, saludar y todo con ellos, porque
no es igual. O sea, para mí me cambió, me marcó, porque yo di clase de Derecho Ambiental en la maestría en la ULA, de desarrollo territorial, y por supuesto era una visión donde la naturaleza era el objeto, donde yo tomo los frutos, donde yo satisfago necesidades, pero cuando yo estoy aquí y yo veo que cambia la relación, yo digo, me cambió total, y más esa práctica que la propia norma constitucional, porque la norma fue construida bajo cierto elemento, pero la práctica, verlo, te cambia totalmente. Y sin embargo, hay una traición legislativa aquí en el Ecuador. Fíjate esta expresión, que cuando en el año 2018 entra en vigencia el Código Orgánico del Ambiente, más imbuido que en la teoría crítica latinoamericana ambiental, más imbuido que en el summa causa y que es el buen vivir y summa camaña en Bolivia, pues resulta que se tomaron los objetivos del desarrollo sustentable, los trajeron, los copiaron, y las comunidades indígenas amazónicas no saben qué hacer con los objetivos del desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque precisamente hay una colisión de ideas, de forma de percibir el mundo. Por eso hablamos de cosmovisión, de forma de ver, de palpar. Y obviamente los legisladores que están en la Asamblea, no muy diferente a los nuestros, se copian pues definitivamente algún modelo de otro lugar, inaplicable a una sociedad que es plurinacional, pluriétnica, donde hay pueblos, nacionalidades indígenas, por ejemplo, pues era el Código Orgánico del Ambiente, aunque está muy reciente, es letra muerta. O sea, esos principios tienen cierto grado de aplicación, pero no son cónsonos con los ritos, con los simbolismos, con la sociología del desarrollo rural, con la localidad. O sea, hay tantos aspectos que se les olvida a un legislador, que yo creo que desvían el verdadero sentido de lo que clama la parte social, ¿no? Eso te quería indicar. Y las referencias también fue cierta limitante, porque te podrás imaginar que no todos han desarrollado el tema. Entonces, cuando vas a hacer un arqueo bibliográfico, ¿cuáles son tus autores? ¿Cuáles son tus referentes? Pues si voy a Néstor Caferata, por ejemplo, sí, muy bien, de avanzada, el doctor Celedón Celedón, y una cosa es la naturaleza. Entonces, cuando tuvimos aquí un conversatorio, todos los fiscales, todos los defensores me hablaban de los derechos ambientales y confundían con los derechos de la naturaleza. Y bastó un ejemplo. Les digo, aquí se llama, Marjorie, se llama Código Orgánico Integral Penal. Esa es la norma penal, ¿no? Del 2014. Ese es otro reto que nos toca a los que salimos del país. Tienes que reordenar las ideas, tienes que estudiar. Tenía mi código de procedimiento civil allá con Jesús Alberto Labrador, que toda la vida nos dio clases en la universidad, y de repente venir a hablar del Código Orgánico General de Procesos acá, hablar de Código Orgánico del Ambiente, Código Orgánico Administrativo, no es ley de procedimiento en este tiempo, fue un reto. Pero en el COIT, que es el Código Orgánico Integral Penal, dice delitos contra el ambiente. Entonces, fíjate que te voy a hacer una relación ahí. Cuando uno dice delitos contra el ambiente, uno cree que son delitos contra la naturaleza y no tienen nada que ver, porque una cosa es el ambiente, como los 3 artículos famosos que tenemos en la Constitución venezolana, pero fíjate que cometen el error de decir delitos contra el agua, delitos contra el suelo, delitos contra el aire, aquella clásica definición, y resulta que en la Constitución dice, uno de los derechos de la naturaleza es el respetar sus ciclos vitales, el reconocimiento. Entonces, cuando yo le dije a un penalista, de paso súper dogmático, era el hijo de Roxini de Jacobs, me tocó decirle al hijo de Roxini Jacobs, yo creo que hay una mala constitución en el COI. Oye, que me gané con unas miradas bien duras durante 3 días, hasta que quizás en la ducha reflexionó. Y yo le dije, mi propuesta incluso va a ser variar esa normativa del código, porque eso no son delitos contra el ambiente, esos son delitos contra la naturaleza, que es un sujeto y el COIP lo hizo invisible.
Fíjate que fue tremenda la conversación. Ahí paro un ratito, porque sí, a ver. Profe, quedan 6 minutos. Si se corta, Ok, podemos iniciar nuevamente para extender media hora más de 45 minutos más de clase. ok, gracias, Luz. Lo que Bien. estimes tú, Marta, lo que estimes. Si crees que está Bueno, suficiente, si depende cómo no, tú estés de tiempo. Sí, bien. me gustaría comentarte que afortunadamente Ajá. las leyes pues no son estáticas, se mueven también con la sociedad, aun cuando la letra permanezca Ujú. igual, la interpretación que hacemos de ella pues se ajusta a la realidad contextual. Y esa dinámica nos permite entonces ir dándonos cuenta de cómo se ha transformado nuestra visión del contexto, nuestra visión de las relaciones sociales, y bueno, eso nos permite entonces también hacer aportes como este maravilloso que tú estás haciendo, que posiblemente en algunos momentos haya sido para ti inconveniente, como el que me comentas, que te haya colocado en una situación de dificultad frente a la interpretación de otros, pero que abre la oportunidad a repensar el mundo, a repensar nuestro rol como ciudadanos, nuestro rol como parte de la dinámica natural. Y esa experiencia que estás viviendo tú ahora con estas culturas que son realmente bastante estrictas con la defensa de sus costumbres, de sus creencias, cómo te ha permitido entonces tener una visión completamente distinta de lo que es el espacio ambiental, de lo que es el espacio natural. Y bueno, pues eso, Fíjate, eso es te quería, contagioso, eso es sí, contagioso. te quería comentar algo, ¿no? Y que es muy paradójico. Decía un compañero de la Universidad Central de Quito, porque formamos parte de la Red Nacional de Carreras de Derecho, y ahí está la Universidad de San Francisco, Universidad de Quito, de Guayaquil, y formamos como 25 universidades que tienen la carrera de Derecho. Cuando el Observatorio Jurídico, donde soy el coordinador, tal vez hasta lo pensé quitarlo del título, porque yo decía, no tanto es del observatorio, ¿no? La idea era muy personal, pero fíjate que tampoco quise atribuir un protagonismo, ¿no? O sea, de que fue Pablo Mendoza, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hubo aportes de estudiantes, hubo aportes de otros compañeros que sería incluso no ético dentro de lo que es la investigación y más aún si se va a publicar en la revista. Entonces, por eso tampoco podía nombrarles a todos, pero sí que el producto respetara un origen, porque es una línea de investigación del observatorio. Entonces, no sé, yo dije, tal vez me van a preguntar por qué desde el Observatorio Jurídico para la Prevención de Derecho Colectivo de la Universidad de Ottawa. Entonces, por eso, porque sencillamente, fíjate que el año pasado yo publiqué el libro Los principios ambientales desde el constitucionalismo ecuatoriano. Y ese libro ya lo publiqué, está aquí listo, ahorita ha servido de referencia porque le di una visión distinta desde los principios de Estocolmo, de Río de Janeiro, de todos estos temas, le cambié la concepción y les ubiqué en el contexto. Analicemos cada principio luego de 50 años. ¿Por qué se hablaba de este principio en Estocolmo en esos años? ¿Por qué luego cambió 20 años después en Río de Janeiro? ¿Por qué 20 años después en la conferencia del clima en París también cambió? Entonces, eso fue un reto y surge una pregunta de un chico acá, no sé qué le pasó, de un docente, y me dice, pero ¿cómo un venezolano? Fíjate ahora a dónde voy a llegar. Fíjate dónde voy a llegar lo que me ha pasado, creo que a todos. Me dice, ¿cómo un venezolano que tiene otra forma de ver el mundo, que son medio la Arabia Saudita, que son medio más americanos que del sur? Nosotros aquí en el sur, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, vemos a los venezolanos casi como norteamericanos, por su forma, por sus ciudades, por todo. Me vienes a hablar tú de derecho de la naturaleza y ningún profesor de aquí de la zona, que son ecuatorianos, que tienen origen algunos indígenas, aportan esto. Entonces mi respuesta, pues, me tocó pensarla antes de decirla. Creo que lo más importante es respirar y
Y dije, ¿yo qué le digo a este señor? Y le digo, fíjate, estos temas no tienen nacionalidad. Estos temas tienen profundidad, tienen espiritualidad, y cuando le comprendes, desarrollas. Entonces, no te bloquees, no te limites, porque de Kung Fu no sabes solamente el chino o el japonés de karate, o tal cosa. No, hay aportes de aportes. Entonces se quedó medianamente convencido, no sé si era un ego, un orgullo regional, pero no, como que no aceptaba, ¿no? Que un venezolano les llevara esa propuesta. Y lo Sí. peor, voy con el observatorio a la Asamblea Nacional, en Quito, el hemiciclo de la Asamblea, y cuando dan el derecho de palabra, no estaba en el libreto, y el único profesor que había llevado 300 estudiantes de la Universidad de Otavalo, entonces los llevé en el carro y me dan el derecho de palabra. Dios mío, ¿ahora qué digo yo aquí? Pero como somos buenos hablando, gracias a Dios, yo creo que una de las cosas que nos distingue, fíjate, mis compañeros, Sonita Serpa, Ana Julia Romero, Fran Mila, todos los venezolanos que están conmigo, que son mis hermanos aquí, se convirtieron en mi familia, fíjate que es otra cosa. Todos le salimos al toro, ¿me entiendes la expresión? O sea, mañana tienes que hablar con el presidente, hablas que era todo un reto, y lo primero que se me ocurrió fue saludar en quichua, ¿no? Entonces le digo, Alipunya Machicuna, ¿no? Que significa buenos días amigos, ¿cómo están? Y todos se quedaron mirando y decían, ese no es venezolano. Los venezolanos nos ponen a hablar ruso, chino, quichua, lo que sea, lo hacemos. Entonces, y se quedaban locos. De paso, el ingenio de ser muy espontáneos. Yo volteo así la mirada a la derecha. Lo primero, lo más grande que hay en la Asamblea Nacional, en el centro, en el hemiciclo, es un pensamiento de Bolívar. Y entonces, claro, antes de que dijeran cualquier cosa, me tocó ir a la parte histórica, tocarles la fibra, recordarles el aporte, ¿no? De Libertador aquí, de mi delirio sobre el Chimborazo, todas esas cosas. Y, y se quedaron chévere, ¿no? Y la idea pasó. Y ahora cada vez que hay un proyecto ambiental, aquí hay una figura en la corte que se llaman amicus curiae, tengo un articulito bien chévere, que es que los amigos de la corte, los amicus curiae, antropólogos, sociólogos, juristas, politólogos, le mandan, se escribe, por ejemplo, Mario le dice, yo quiero ser amicus curiae en el caso del tema del agua de la represa. Y entonces la corte, ojalá quisiera eso en Venezuela, escucha a expertos y se convierte en un elemento que forma la convicción del juez. Pues tuve el gran agrado de dos, tres sentencias de la Corte que mi amicus curiae que aporté con el observatorio fue considerado. Entonces, pues, todo esto que te cuento como anécdota no son historias, es derecho constitucional interno, es derecho constitucional internacional, porque uno prácticamente siente que la formación universitaria, la formación que estamos recibiendo en el IESIT, tiene caja de resonancia. Es decir, hay oyentes para esto. Yo a veces le invito a mis amigos, no se queden en el requisito. Los trabajos de grado, las tesis, no son para un repositorio. Los trabajos de grado son para que se proyecten, para que tengan algo importante. Yo recuerdo que todo el mundo dice, ¿dónde está su tesis? Yo no sé ni dónde tengo eso. ¿Por qué? Fue un requisito. Ahorita mi hija se va a graduar de abogado aquí, en la Universidad de Otavalo, y ya llegó el momento de hacer el trabajo de grado. Y recuerda aquella frase que solo la entendemos nosotros, la mujer ganita no quiere que el papá le ayude. Entonces dice, déjeme sola. Y yo sufro, le digo, pero déjame ver los objetivos. Me dice, no, 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 déjame solito. Entonces, fíjate que es una experiencia bonita, Mario. No sé qué te parece entonces todas estas ideas, que pudiésemos canalizar unos futuros trabajos conjuntos. Fíjate que te quería invitar, así como invité al doctor Omar Benítez a un congreso de Derecho Penal que vamos a tener en noviembre aquí en la universidad. Me parece que Omar maneja su tema de derecho penal, le conoce bastante bien, tiene una trayectoria dilatada allí bastante importante. Entonces, no sé si, disculpa el abuso, pero si te interesa, gracias a los esfuerzos conjuntos con Dani, sobre todo con Dani, Soledad, me gustaría generar un webinar en la plataforma
sincronizamos los horarios, buscamos una temática, nos damos tiempo, ¿no?, para poder preparar algo bien. Y tenemos compañeros venezolanos en la Católica de Ibarra y en la ULA. Entonces sería ULA Mérida, IESIP, Católica de Ibarra, Universidad de Otavalo. Preparamos un pequeño conversatorio, un webinario con participación estudiantil, que va a ser retransmitido por las redes de la universidad, en el Facebook Live y todo, y va a tener sus certificados. Mi intención es abrir puertas a mis compañeros, así como hizo Bartolomé Gilum, no sé si le conoce, Bartolomé de Mérida, y Bartolomé llegó antes que yo aquí, y Bartolomé fue el que me abrió la puerta para que yo entrara a la universidad. Uno no sabe dónde está, hoy estamos allá, yo nunca me imaginé que estando en Mérida luego iba a estar aquí en Otavalo, y abre puertas, porque ustedes tienen una capacidad de adaptación única. Yo no sabía que el venezolano se adaptaba también a las cosas. Entonces, sí me gustaría, porque ahorita vienen nuevas maestrías, la posibilidad de que así sea en línea. Si no van a venir al Ecuador, se van a quedar allá, pero en línea. Y sacan su trámite facturero y cosas de estas, que ya son temas aparte. Independientemente que esté aquí, no estoy haciendo ningún enlace, creo que más bien lo que estoy haciendo es internacionalización de movilidad docente. La doctora Dani, el doctor Javier lo sabe, que lo importante es que intercambiemos conocimientos y ustedes van a aportar mucho en las áreas que ustedes dominan. Entonces, si no está de más, como hizo la doctora Juditas, como hizo la doctora Dani, que por cierto, ya son miembros de la editorial de la revista, tanto Dani como Servidón son de acá, entonces podemos intercambiar. Bueno, de verdad que te agradezco la oferta, la oportunidad que me estás abriendo. Por supuesto que será para mí un honor, un gran placer colaborar en la medida de lo que sea posible para mí, participar, seguir aprendiendo junto contigo, junto con mis compañeros del IESIP, que son maravillosos, a quienes quiero mucho. Dani y Javier son como mis hermanos. Javier, mi mentor, además. Excelente. Y bueno, y ahora esta oportunidad de conocernos, de trabajar en este trayecto juntos, Pablo, como te dije al principio, que también ha sido una oportunidad de crecimiento para mí. Espero que se fortalezca en unas próximas actividades y en las que seguro vía web podré participar y apoyarte, porque ya te dije desde el inicio que estoy fascinada con tu esfuerzo investigativo y bueno, ojalá pueda ser parte de él en una próxima ocasión. Muchas gracias, Marjorie. De mi parte, un súper abrazo. Estoy a la orden lo que necesites, no solo para temas académicos. Estos encuentros, como dijo Javier un día, la educación que me quiere, siempre le recuerdo con esa ponencia a Javier. Él decía, la educación no solamente para compararla con la mediación, decía, la mediación es para resolver conflictos. No, la mediación es para reencontrarse. Entonces, igual es la educación. En este caso tenemos temas académicos que hay que superar y cumplir, por supuesto, no nos vamos a salir de allí, pero igual es una oportunidad. Uno no sabe cuándo tiene las oportunidades y las deja pasar. Entonces, podemos trabajar, podemos hacer investigación, podemos hacer academia y sobre todo amistad. Así que de mi parte, brindarte la mayor apertura como persona, como compañero. Entonces, lo que necesites con toda, primero, respeto y segundo, con toda, de verdad, apertura. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu día. Igualmente. No quiero cerrar esta conversación sin decirte que me siento muy orgullosa de que venezolanos como tú estén dando la cara por nuestro país en infinidad de lugares del mundo. Así que gracias también por eso, Pablo. Un abrazo de mi parte y seguiremos trabajando juntos.